Nuestra guerra espiritual. ¿Ha escuchado usted esta palabra, la guerra espiritual? Y es algo muy importante que tenemos que aprender en nuestro día a día. Algunos de nosotros pensamos que la guerra espiritual es un asunto que se vence con una oración, con un altavoz, movimientos fuertes, incluso instrumentos de adoración y de exaltación a Dios que tengan que sonar de una manera estruendente para poder alejar a todos los espíritus malignos que nos oprimen. Si bien la Biblia nos enseña que vivimos en un mundo espiritual y sobrenatural, a donde tenemos un enemigo con el que tenemos que pelear día a día, también la palabra de Dios nos enseña cuáles son nuestras armas. Tenga cuidado de utilizar armas que en la Biblia no están. No se trata de gritar, no se trata de poner ungüentos, no se trata de darle vueltas a algo varias veces, no se trata de tocar ciertos instrumentos, tampoco de ponerle colores a ciertas cosas. No. Tenga mucho cuidado. La Biblia nos enseña cuáles son nuestras armas de nuestra milicia. Y nos enseña y nos dice que no son carnales, son poderosas en Cristo Jesús. Estamos en una guerra espiritual. Estamos terminando prácticamente esta serie, pero vamos a entrar a un tema muy especial: la armadura de Dios. Dios tiene una armadura que nos da a cada uno de nosotros como sus hijos para poder pelear las batallas diarias que tenemos en un mundo espiritual, a donde usted tiene que aprender y entender que su enemigo no es su suegra, no es su jefe, no es su esposo, no es su esposa, no son sus acreedores, tampoco son sus vecinos. Detrás de todo esto hay principados y potestades de las tinieblas tratando de destruir los propósitos de Dios en su vida. Acompáñeme. Estamos en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas que este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestros enemigos, que no son de carne y hueso, son demonios y es el mismo Satanás, son ángeles caídos. La Biblia aquí dice que tenemos una lucha contra gobernadores, contra autoridades que son poderosas, fuerzas malignas, ¿verdad? Ángeles caídos. La Biblia habla que cayeron varios ángeles al seguir a Lucifer en una lucha por querer igualarse a Dios o ser superiores a su propio creador. Y estos son guiados por Satanás, que es un adversario, ¿verdad?, que es persistente y feroz. Quiero que me acompañe a el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quiero leerles lo que dice la Biblia. Acá dice: estén alertas. Cuídense de su gran enemigo. Sí hay un gran enemigo, pero el gran enemigo es el diablo, dice, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sabe lo que significa la palabra acecho? El enemigo. Tenemos un enemigo que es el diablo, que anda al acecho de nosotros. ¿Para qué? Para devorarnos, para destruirnos. Sigamos leyendo versículo 9. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia, los creyentes, la iglesia, sí, la iglesia en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Pero también nos habla de que la iglesia
es en su unidad, es parte importante de nuestra lucha contra el enemigo. No debemos de aprender a luchar de una manera individual. Número uno, tenemos que aprender que tenemos una lucha contra seres espirituales de maldad que están buscando a quien devorar o a quien destruir. Dice la palabra de Dios que Él vino para hurtar, matar y destruir. Familias están siendo destruidas, sueños están siendo muertos, ¿verdad? Se nos está robando nuestra economía, se nos está robando nuestra paz. Hay muchas cosas que el enemigo está haciendo, pero usted tiene que entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que el Espíritu Santo nos empodera y Él pelea junto con nosotros todas y cada una de nuestras batallas día a día. Pero tenemos que aprender a pelear nuestras batallas como Dios manda que lo hagamos. Usted y yo tenemos que identificar al enemigo y saber que vivimos en un mundo espiritual que nos está robando la bendición, la paz, ¿verdad? La unidad. Y que tenemos que aprender a no distraernos en otras actitudes que creemos que estamos haciendo guerra, pero nos roban muchas veces la fidelidad, ¿verdad? Ser fidedignos o la verdad de cómo tenemos que luchar. En estos días vamos a estar hablando acerca de la armadura de Dios en nuestras vidas. Tenemos que saber y entender cada uno de nosotros, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, personas de carne y hueso, sino contra el mismo Satanás. Pero también usted y yo tenemos que entender que el enemigo su poder es limitado. Y también el enemigo no tiene los atributos que a veces nosotros le otorgamos. Él no es omnisciente, Él no es omnipresente y Él no es omnipotente. Solo Dios. Son atributos solo dados al Dios en el que hemos depositado nuestra fe. Dios es suficientemente poderoso para poder vencer al enemigo. El enemigo está vencido en la cruz del Calvario y será exhibido cuando Cristo venga por segunda vez. Pero ahora, usted y yo tenemos que reconocer que estamos en una guerra espiritual, que no es una fantasía, que no es un sueñito, que no es algo incluso pasajero, sino que es continuo. Y tenemos que aprender a pelear en el día a día como iglesia, pero también con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, poniéndonos la armadura de Dios. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.